Traducción simultánea, inglés a español, español a inglés. Puede seleccionar esta opción en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Si tiene dudas acerca de esta opción, le brindaremos asistencia. Si tiene preguntas para los ponentes durante la sesión, puede escribirlas en el chat de Zoom o YouTube. Por favor, recuerde mencionar su nombre e institución una vez escriba la pregunta. Al terminar la sesión, publicaremos la repetición en www.eventos.flar.net. Buenas tardes y buenos días. Soy Carlos Giraldo, director de Estudios Económicos del Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR. Les doy una cordial bienvenida al webinar del Banco de España y del Fondo Latinoamericano de Reservas sobre el flujo de remesas y sus efectos para la estabilidad macroeconómica y financiera en América Latina durante la crisis COVID-19. Por primera vez, FLAR y Banco de España unen esfuerzos para promover espacios de diálogos como este. A continuación, tengo el honor de invitar al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien dará sus palabras de apertura. Gobernador, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Carlos, y muy buenas tardes o mañanas, dependiendo de dónde estemos. Lo primero, por supuesto, agradecer a José Uribe, a mi amigo José, el invitar al Banco de España a colaborar en este evento y, por supuesto, al Fondo Latinoamericano de Reservas, en el que entiendo, espero que sea el primero de muchos actos de colaboración entre ambas instituciones, ¿no? De acuerdo con el memorando de entendimiento que firmamos el pasado de diciembre. Como saben, no creo que haga falta explicarlo y detallarlo. La relación de la economía española con las economías latinoamericanas es muy estrecha, tanto en términos de flujos comerciales, también, por supuesto, de flujos financieros, y en particular, ¿no?, desde la perspectiva del Banco de España, que también es supervisor bancario, pues es particularmente relevante las conexiones que tiene nuestro sector bancario con el de Latinoamérica, ¿no? Solo por poner unas cifras con datos previos a la pandemia, casi una quinta parte de las exposiciones totales del sistema español se encuentran en Latinoamérica y cerca del 30% de las exposiciones fuera de España se encuentran también en Latinoamérica, lo que ha justificado que tradicionalmente el Banco de España dedique muchos recursos a precisamente analizar estas economías y las implicaciones que la dinámica económica de estas economías tiene para la economía española, en particular, como digo, el caso del sector bancario. Bien, esto ha sido siempre así, pero también es verdad, y me gustaría subrayarlo aquí otra vez, elaboramos nuestro primer plan estratégico justo antes de la pandemia, fue aprobado por nuestro Consejo de Gobierno en enero del año 2020 y precisamente uno de los objetivos estratégicos que nos hemos marcado en el Banco de España es el de estrechar esta relación con Latinoamérica, ¿no? Y esto tiene dos vertientes fundamentales, una de la pura colaboración. Creo que el ejemplo más evidente es la celebración de este acto con el FLAR, pero también, evidentemente, la de aumentar los recursos que la institución tiene para el análisis de las economías latinoamericanas y de las implicaciones de los desarrollos de las economías latinoamericanas sobre la evolución de la economía española. Y es en este contexto en el que participamos de una manera muy gustosa y con un gran interés en este debate de hoy, que, como saben, se va a concentrar en el análisis de un tema muy importante, como es el de los flujos de remesas, en un contexto, además, también particularmente importante, como es el derivado de la crisis del COVID, generada por el COVID. Sabemos que esta es una crisis que ha sido de carácter global, pero que ha afectado de manera particularmente significativa a las economías latinoamericanas, que también en la recuperación está afectando de una manera desigual a las distintas economías y, de nuevo, las economías latinoamericanas están siendo de las últimas, ¿no?, en recuperar progresivamente los niveles previos a la crisis, ¿no? Y es en ese contexto en el que el papel de las remesas se ha de nuevo demostrado como absolutamente fundamental, ha jugado claramente un papel estabilizador en estos trimestres de crisis económicas, este año y medio ya de crisis económica derivada de la crisis del COVID, como una especie de estabilizador automático de la financiación externa de las economías. Para España esto evidentemente también es un tema muy importante, dado que España es el segundo país emisor de remesas hacia Latinoamérica. Y yo creo que, dado este papel que ha jugado en los flujos de remesas, es muy importante, era importante, y de ahí
el énfasis en este tema de la reunión de hoy, analizar exactamente cuáles son los determinantes fundamentales de esta evolución de los flujos de remesas, también algunos de los retos a los que se enfrentan, ¿no? Tanto desde la perspectiva de los nuevos medios digitales que están evidentemente cada vez más desarrollándose en todas las actividades económicas y también afectando, por supuesto, a estos flujos, como, por supuesto, otros aspectos ya más tradicionales como el papel que juega la informalidad en la evolución de estos flujos de remesas. Por eso, yo creo que es muy importante el debate que vamos a tener aquí hoy. Espero que podamos sacar conclusiones que puedan ser útiles también desde la perspectiva de la política económica para el futuro. Y con esto no me queda nada más que de nuevo agradecer a José Uribe el énfasis que está haciendo en la relación con nosotros, con el Banco de España, y agradecer, por supuesto, a todos los asistentes, a los moderadores, a los panelistas de la participación en este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador Hernández de Cos, por sus palabras de apertura. Ahora, José Darío Uribe, quien nos dará sus palabras. Presidente Ejecutivo, tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de donde estén. Quiero comenzar dándole un saludo muy especial al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En mi previa época de banquero central tuve la fortuna de interactuar en múltiples ocasiones con el gobernador, tanto en eventos académicos como en actividades de cooperación interinstitucional. Y lo mismo ha ocurrido en años recientes, años en los que progresivamente el FLAR y el Banco de España han venido estrechando lazos de cooperación. Doy también una muy cordial bienvenida a los que están conectados a este webinar, provenientes de bancos centrales, ministerios de finanzas y hacienda, organismos internacionales, centros de pensamiento, académicos y sector privado de diferentes países, diferentes lugares del mundo. Como decía Carlos en la introducción, el Banco de España y el Fondo Latinoamericano de Reservas han unido esfuerzos para realizar este espacio virtual por primera vez, han unido esfuerzos para este espacio virtual de diálogo técnico. Lo hacemos en un momento en que la economía mundial muestra señales claras de recuperación, pero esta recuperación es desigual y en algunas partes es frágil. Por ejemplo, la economía de los Estados Unidos está creciendo a tasas altas y de continuar así en poco tiempo podría alcanzar la senda de crecimiento que traía previo a la pandemia. En contraste, la gran mayoría de países de América Latina y el Caribe están batallando para recuperar el nivel de producto de 2019, en el año 2021 o incluso en el 2022. Y es todavía incierto si en la primera mitad de esta década algunos de estos países recuperarán la senda de crecimiento que traían antes del COVID. La fuerte recuperación de Estados Unidos y China está beneficiando mucho a países de América Latina. El canal más conocido es el que existe entre el crecimiento económico de esos países y en especial de China y los precios internacionales de los commodities. Mayor crecimiento, mayores precios de commodities y viceversa. Otro canal tiene que ver con las cantidades demandadas de bienes y servicios exportados. Y en algunos episodios los precios de los bienes exportados han tenido que ver con la facilidad de acceso a financiamiento externo y su costo. Existe, sin embargo, un canal de transmisión entre el comportamiento económico de algunos países y el de los países de América Latina, que es muy importante y muchas veces no recibe la atención que se merece. Me refiero a las remesas que envían a sus países los trabajadores latinoamericanos que viven, por ejemplo, en España y en Estados Unidos. En la medida que los flujos de remesas son grandes, y en la región tenemos algunos países donde los flujos de remesas superan el 10% del Producto Interno Bruto del respectivo país, ese canal ha sido de enorme importancia histórica para la región. En la crisis del COVID, como bien lo anotaba el gobernador en sus palabras introductorias, las remesas, las entradas de remesas a los países nuestros han cumplido un fuerte rol contracíclico. Para dialogar sobre las características determinantes
e implicaciones de los flujos de remesas sobre la estabilidad macrofinanciera de América Latina, hemos convocado a un grupo de expertos de primer nivel que brindará visiones y perspectivas complementarias, según su experiencia en organismos internacionales, bancos centrales, centros de pensamiento y la academia. Los panelistas invitados nos compartirán su conocimiento y visión sobre los efectos de las remesas sobre las economías de la región, en especial en esta época tan difícil que ha tenido el mundo entero producto de la pandemia del COVID-19. Estoy seguro que las intervenciones iniciales de los invitados y sus respuestas a preguntas y comentarios de la audiencia serán de enorme utilidad para todos los que estamos aquí conectados. Concluyo felicitando de manera muy especial a las personas del Banco de España y del FLAR que participaron en la organización de este evento. Agradezco de nuevo al gobernador su permanente interés en cooperación con el FLAR y en general con la región, y espero que este webinar sea el primero en una serie de eventos de mucho interés para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente ejecutivo, por sus palabras. Como nos acaban de indicar nuestras autoridades, los flujos de remesas son un componente importante de los canales de transmisión del mundo desarrollado hacia las economías de nuestra región, de América Latina. En particular, durante la presente crisis, estos flujos han tenido un comportamiento contracíclico, el cual contrasta con otros episodios de crisis. Para discutir al respecto, hemos convocado a 4 expertos quienes nos darán un completo panorama con sus visiones y perspectivas. Para esto, el panel funcionará del siguiente modo. Primero, tendremos una presentación inicial de cada uno de los panelistas de 10 minutos y posteriormente dedicaremos 20 minutos para una sección de preguntas, respuestas y comentarios moderada por mi colega Javier Pérez, director del Departamento de Economía Internacional y el área del euro del Banco de España. Para comenzar, entonces, quiero invitar a Emanuel Abuelafia, quien es economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es el coordinador general para Venezuela en esta institución. Emanuel, adelante, el micrófono es tuyo. Okay, muchas gracias a los colegas del FLAR y del Banco de España por la invitación, y es un gusto estar aquí. Por favor, avísenme si se puede ver la pantalla. Bueno, hasta que aparezca la tecnología nunca favorece que se vea bien. Lo que quiero contarles un poco no es el foco remesas, pero más que todo es el foco del migrante. Digamos, la remesa no es, digamos, el origen de la remesa es el migrante que está yendo a diferentes lugares. Entonces, lo que quiero mostrar en esta breve presentación es cuál ha sido la evolución de la migración desde Latinoamérica y en Latinoamérica, y después de ahí ver un poquito, identificar 2 o 3 cosas que están pasando ahora a futuro. Bueno, en la época de la pandemia es muy difícil hacer predicciones, pero más o menos pensar algunas tendencias que serían buenos pensarlas para planear a futuro con el tema de la migración, que obviamente tiene su correspondencia el tema de remesas. En primer lugar, si uno ve los flujos migratorios desde y dentro de la situación ha venido cambiando en sus orígenes. Por ejemplo, en 1990, la mayoría de la migración era la migración mexicana hacia Estados Unidos, que aquí se ve un poco también que obviamente son casi 12 millones de personas viviendo en Estados Unidos desde México. Si esto se interpreta como esta es la cantidad de migrantes que están viviendo en Estados Unidos. Y aquí tenemos un actor muy importante para el 2020 que no teníamos en los años anteriores, que es Venezuela, que después vamos a hablar un poco más en detalle porque hoy por ahí hay casi 6 millones de venezolanos viviendo fuera de su país y ha tenido un impacto obviamente sobre los países receptores y está cambiando la forma con que en la región estamos viendo el tema de migración y cuál es el impacto de migración. Este cuadro, como les digo, lo viésemos en 1990 o hasta en el 2010 sería muy diferente este círculo, pero es importante pensar la idea de que hay muchos corredores migratorios que ya están establecidos hace mucho tiempo, por ejemplo el de Nicaragua con Costa Rica,
El Salvador, Honduras y Guatemala hacia Estados Unidos, son los del Caribe hacia Estados Unidos y Canadá, son flujos migratorios que están establecidos hace muchísimos años y que tienen sus dinámicas particulares que nosotros en el banco hemos estado trabajando para analizarlos, y hay mucha más información, pero que obviamente en 10 minutos no vamos a poder contarles mucho más que simplemente una cosa muy somera. Cuando vemos el tema de los países de origen, la migración tiene un impacto alrededor del 6,6% de la población de Latinoamérica vive fuera de su país de nacimiento. Obviamente hay diferentes países y hay diferentes escalas. Por ejemplo, ven el país del Caribe, como les mencionaban, que es Jamaica, Barbados, tanto Guyana y Surinam, son valores por arriba del 30% de la población vive fuera de su país. Pero después tenemos también los casos de El Salvador, donde el 25%, 1 cada 4 de los habitantes están viviendo mayoritariamente en Estados Unidos. Y tenemos el nuevo jugador dentro del esquema, que es Venezuela, con casi 20 de cada 100 de los habitantes están viviendo fuera de su país. Y esto tiene un correlato también, obviamente, con el tema de las exportaciones, de las remesas. Como bien mencionaba el director ejecutivo de FLAR, las remesas representan más del 10% del Producto Bruto en muchos países. En Guatemala, Honduras, El Salvador, Jamaica son valores muy importantes, pero también uno lo puede ver como lo queríamos mostrar de una forma un poquito más diferente, que es el tema como porcentaje de las exportaciones de cada país. Y aquí se ve, por ejemplo, el caso de Haití, las remesas representan, aunque como porcentaje del producto es pequeño, más del 300% de las exportaciones. Este es para el año 2020, perdón que me olvidé poner el dato. Y también vemos el caso de El Salvador, Guatemala, están por arriba del 100% de las exportaciones. Bueno, analizando un poquito más del tema de las remesas, también un tema que es importante ir viendo es el tema del monto que reciben de remesas. El monto que reciben de remesas varía mucho de país en país y de dónde están los migrantes. Obviamente, las remesas que vienen de Estados Unidos son en promedio mucho más grandes por migrante que las que vienen desde Europa. Pero aquí hacemos un cuadro de simplemente las remesas recibidas del año 2020 por cantidad, por migrante, no per cápita, sino por migrante. Y acá se ve el tema de Guatemala, que recibe un valor que siempre ha sido muy alto. Guatemala es una outlier en relación a las remesas, $, por mes, que nosotros tenemos un estudio para el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, que uno de los temas que resalta en el tema guatemalteco es el tema de que el migrante guatemalteco hace muchas inversiones en su país de origen, entonces eso puede explicar el nivel de remesas tan alto que vemos para el caso de Guatemala. Después hay otro tema que hemos venido trabajando mucho, que son temas muy interesantes en los diferentes países, es el tema de quién envía remesas y cuál es la proporción de los migrantes en cada uno de los países que envían remesas. Lo que hemos visto que es diferente, digamos, cuando analizamos el tema del patrón de envío de remesas en la región en general, tenemos casos de estudio específico que no tenemos tiempo de detallar aquí, se ven diferencias por género, por tiempo de estadía en el país de destino. O sea, cuanto más tiempo en el país de destino, más probable que el proceso de reunificación familiar, que es una de las causas para enviar remesas, se haya producido. O sea, ya mandó a traer sus hijos, entonces no tiene tanto attachment con el país de origen, entonces las remesas van bajando. Y también lo que hemos encontrado, que es un caso muy interesante, es el caso de El Salvador. En el caso de El Salvador, uno ve que la motivación de la migración en el caso de El Salvador es una migración más que todo de reunificación familiar, según una encuesta que hicimos a 2.000 migrantes recientes en Estados Unidos. Y ahí se ve que dado que la reunificación familiar es una de las causas, tiene un patrón de remesas diferentes de los otros países, porque, por ejemplo, entre El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que les mencionaba, los guatemaltecos envían mucho más proporción de remesas y mayor monto de remesas, los hondureños están en mitad y los salvadoreños, dado que ya el proceso de reunificación familiar, que es una de las cosas que justifica las remesas, envían menos. Y después hemos estado recopilando información, que es un proceso migratorio nuevo, que todavía lo estamos tratando de entender a nivel general, es el tema de la migración venezolana en los diferentes países de la región andina, más que todo. Y aquí se ve que alrededor del 40% de los migrantes viviendo en Perú envían remesas, y en el caso del Ecuador es un poquito más bajo, el 32% de los migrantes envían remesas. Ahora, para hablar un poquito de países de destino, en los países de destino de la migración desde Latinoamérica,
como lo habíamos mencionado, Estados Unidos es el principal receptor, seguido por Latinoamérica en sí, y después por España, como bien mencionamos, es uno de los países muy, muy importantes. Ahora, con el tema de la migración venezolana, ha cambiado un patrón muy importante. Por ejemplo, antes España tenía una magnitud muy importante de los migrantes. España tenía 7 veces más migrantes que los países andinos, pero en el caso, eso fue en el 2010, pero en el 2020 los migrantes de los países andinos representan el 125% de los migrantes en España. O sea, ha cambiado también el foco de dónde tenemos que empezar a ver. España es importante porque tiene un número importante, 2,4 millones de migrantes, pero también la región, el movimiento de los venezolanos ha cambiado la discusión para mirar un poco dentro de la misma región. Y otro tema importante que es de resaltar en los temas migratorios es el tema de la irregularidad. O sea, los migrantes que han entrado de manera irregular y que no tienen permiso de trabajo o permiso de estadía en los países receptores. Es muy bienvenido lo que han venido haciendo países de la región con el tema de la regularización, pero hoy, antes de las medidas recientes que todavía están siendo implementadas, o están por ser implementadas, alrededor de 1,5 millones de migrantes en Latinoamérica tenían situación migratoria irregular. 8 millones de migrantes de los 25 millones son irregulares, y en el caso español alrededor de 360.000 migrantes de Latinoamérica son irregulares. Ya hablamos un poco de la crisis migratoria. Sabemos que alrededor de casi 6 millones de migrantes están viviendo fuera de Venezuela, que son unos migrantes que tienen mayor nivel de educación que los países de destino, cosa que era diferente a lo que veíamos siempre en la migración latinoamericana. La migración latinoamericana era low skill en relación a los países receptores. En cambio, aquí, en el caso venezolano, ese paradigma ha cambiado. Y ahora hay un foco más de pensar un poco más en el tema de cuál es el impacto fiscal y cuál es el impacto de crecimiento de este proceso migratorio que está llegando en la región. Para ir terminando y poder hablar un poquito, digamos, de los temas, los eventos recientes y qué cosas a futuro. En los eventos recientes tenemos el flujo desde Venezuela, tenemos alrededor de 2.000 personas cruzan la frontera a Colombia por día, aunque las fronteras están cerradas, es un número grande, y hay un potencial asentamiento de los migrantes dentro de los países receptores. La frontera sur de Estados Unidos también ha habido un aumento grande de las detenciones, especialmente ahora una cosa que hay que resaltar, que los mexicanos ahora, el flujo de migrantes mexicanos ha pasado a ser positivo, que era históricamente de hace muchos años negativo. Entonces ahora hay muchos migrantes mexicanos entrando a Estados Unidos. Y después el proceso de reunificación, que era el tema de mandar a traer sus hijos, ese es un proceso que se espera que continúe. Y obviamente lo que acabo de hablar del tema del proceso de la regulación migratoria de los procesos de países receptores. ¿Qué esperamos de los flujos? Son 2 mensajes que queremos dar aquí en tema de los flujos. En el caso de Venezuela, un mensaje importante que queremos decir es, aunque, bueno, con la crisis como está, obviamente va a seguir el flujo migratorio de una forma legal, digamos, por caminos formales o por caminos informales. El proceso migratorio está siguiendo, son de esas 2.000 personas por día, no es un número despreciable. Y hay un tema que nosotros hemos hecho estimaciones usando un modelo de Gravity Model para el tema de migración y de diferencia de productos brutos per cápita de los diferentes países dentro de la región. Y aunque hubiese un cambio mañana en Venezuela y las cosas empezaran a mejorar, las cosas van a tardar tiempo, que es el gráfico a la izquierda, el tiempo que va a tardar Venezuela para recuperarse va a ser alrededor de 13 años. Este cálculo es pre-pandemia, así que puede ser hasta peor. 13 años para recuperar el nivel de ingreso que tenía originalmente antes de la crisis. Y entonces el tema es que nosotros estimamos que si hubiese un cambio mañana, en los próximos 5 años habría 1 millón más de migrantes venezolanos, aunque haya un cambio, aunque las cosas estén mejorando debido a la diferencia de Producto Bruto, a la diferencia de ingreso per cápita, a la diferencia de oportunidades y de calidad de vida, aumentaría en 1 millón más todavía los migrantes. Más a nivel regional, el tema obviamente de las diferencias de producto de ingreso per cápita, de producto per cápita, se va a mantener. Las estimaciones del Fondo Monetario son que 6 millones más de migrantes irían desde la región hasta Estados Unidos para el 2050 por los temas de diferencia de ingresos. Pero también otro tema que es importante empezar tener en cuenta para el mediano plazo es el tema del cambio climático. El cambio climático
podría incrementar la migración. La literatura se enfoca mucho en el cambio climático y el impacto del cambio climático, que es una migración interna, que el Banco Mundial tiene estimaciones para el tema de la migración interna, pero nosotros tenemos experiencias dentro de la región que muestran que los desastres naturales o los eventos de paulatino deterioramiento de las oportunidades económicas debido al cambio climático están impulsando temas de migración a nivel internacional. Por ejemplo, un gran ejemplo es el huracán Mitchell, que ahí creó este aumento de migrantes de El Salvador y de Honduras hacia Estados Unidos. Y también tenemos el caso de el corredor seco, que es una parte muy seca que está deteriorando en Centroamérica, que las probabilidades de migrar son más altas, la gente que vive ahí, migrar internacionalmente que en otras regiones. Con esto, que traté de hacer en 10 minutos, tratar de resumir lo que podríamos pensar en temas de migración y qué se puede esperar a futuro en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel, por tu completa visión sobre el fenómeno migratorio como determinante de los flujos de remesas hacia y desde América Latina, elementos que nos permiten caracterizar, digamos, las tendencias futuras en nuestra región. Además, traes a la mesa un tema de gran interés, como es el flujo de remesas intrarregional, que ha ganado importancia durante los últimos años, como comentas, al tiempo que abre interrogantes desde la perspectiva de política pública sobre los flujos de recursos intrarregionales y la estabilidad macroeconómica y financiera. Muy bien, ahora invitaré a Manuel Orozco para que nos haga su intervención inicial. Manuel es director del Centro de Migración y Estabilización Económica de Creative Associates International y es Senior Fellow no residente en Diálogo Interamericano. En tal sentido, doy la palabra a Manuel para que nos dé su visión sobre el tema de los flujos de remesas. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias por la invitación y por la conversación. Yo creo que lo que voy a hacer es dar un hilo conductor a lo que Manuel introdujo y a partir de ahí, pues, contextualizar un poco de las cosas que planteó. En primer lugar, hay un elemento muy importante sobre lo que dice Emmanuel en relación con la migración latinoamericana, y es que sí, hay un cambio gradual y casi hasta bastante más que incremental, si se puede decir, en la direccionalidad de la migración. Por ejemplo, hoy en día solamente el 55% de los migrantes latinoamericanos están radicados en Estados Unidos. Hace 20 años era un 75%. Por otro lado, el 75% del volumen de remesas proviene de Estados Unidos. Y eso refleja pues el poder de compra de los inmigrantes en ese país. Sin embargo, uno de los elementos interesantes de todo este fenómeno migratorio, que en gran parte ocurre por una combinación de dinámicas, una de ellas tiene que ver con el deterioro de la fragilidad de los estados en América Latina, es precisamente que después del periodo post-recesión global del 2009, se produce una serie de tendencias migratorias de países más débiles. Es decir, de los que estamos hablando, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela. Estos países en particular, después está Bolivia, incluso hasta Colombia, exhiben una tendencia migratoria creciente del 2010 hasta este periodo. De manera que estos 8 países representan casi el 40% de la migración latinoamericana. Este fenómeno también refleja una realidad importante, y es que la migración también ocurre en direcciones, por un lado, no solamente hacia Estados Unidos, sino hacia el resto del mundo, pero especialmente hacia América Latina. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, Emmanuel se refiere al caso venezolano, que es un caso emblemático, pero también está la migración nicaragüense a Costa Rica y Panamá, los haitianos que viajan a República Dominicana, pero después se produce una ola migratoria después del terremoto del 2010 hacia países como Brasil y eventualmente a Chile. En Chile actualmente existen más de 200.000 haitianos residiendo en ese país. Y
Chile se ha constituido prácticamente en el segundo país que envía remesas a Haití de todo el mundo. Entonces, hay una dinámica fascinante en términos de la distribución de la migración a nivel geográfico, pero también del origen de las remesas en todo el mundo. En el contexto de la pandemia, se observan una serie de dinámicas interesantes. En particular, hay una obvia disminución de la migración, hay un repunte ya en el 2021 y en términos de envío de dinero se produce un crecimiento en el envío de remesas, un crecimiento hacia América Latina de más del 6% que se atribuye en gran parte a la situación de los inmigrantes en Estados Unidos, que son los que envían el 75%. Am, este crecimiento exhibe características interesantes. La gente, los migrantes envían más cantidad de dinero, am, pero también la experiencia del envío de dinero está connotada con eh, ciertas consideraciones. En primer lugar, los inmigrantes que están en Estados Unidos ya llevan más de 20 años residiendo en ese país, la mayoría irregularmente, pero llevan mucho tiempo y pasaron por la experiencia de la recesión global del 2009. Eso les permitió aprender algunas cosas muy importantes sobre la administración del dinero, aumentar sus tasas de ahorro, por ejemplo. Y eso les sirvió como para acolchonarse frente a la recesión del 2020. Otro fenómeno interesante es que la tasa de desempleo no creció ni se mantuvo de una forma tan alta como se mantuvo en el 2009. La tasa de desempleo en marzo del 2020 era del 4% en los inmigrantes, subió al 22% en abril y cayó al 7% en diciembre. A estas alturas estamos prácticamente a un 6% de desempleo de los migrantes latinoamericanos. Entonces eso de alguna manera tuvo un efecto sobre la capacidad de envío en medio de las dificultades. Sin embargo, una de las consecuencias interesantes es los determinantes del envío y los métodos de envío. En los determinantes, uno de los factores importantes que influyó sobre el envío fue la capacidad de ahorro, y eso pues ayudó a mucha gente a enviar un poco más de lo que estaban enviando. Y en segundo lugar, aquellos que tenían familiares, hijos en particular, en América Latina enviaron aún con mayores cantidades. Hubo gente que dejó de enviar dinero también. No es que todo el mundo siguió enviando, sino que hubo algunos que dejaron de enviar, los que enviaron y enviaron más, enviaron cantidades superiores. El promedio de envío anual a América Latina de Estados Unidos fue como de $6,000 contra 3,500 entre los que estaban enviando menos. Entonces, ahí se observa realmente el neteo de las transacciones a nivel global. Otro factor interesante es que hay un cambio gradual, pero importante en el método de envío. En el 2016, los inmigrantes enviaban prácticamente en efectivo, es decir, nosotros decimos cash to cash, de efectivo en el origen a un locutorio, por ejemplo, a ser pagado a una institución financiera, bancaria o no bancaria, pero retirar el dinero en efectivo. Lo que ocurre en el 2020 es una transformación muy importante porque el 67% de las personas sigue enviando en cash, pero hay un 33% que básicamente decide optar por usar métodos electrónicos bancarios o plataformas online, es decir, lo que hoy se conoce como transferencias digitales. El uso de sistemas de Internet para transferencias financieras, ya sea usando tu billetera móvil, tu billetera bancaria o una plataforma en línea. Esto se ha venido manteniendo de manera tal que por ejemplo, en enero del 2020, 21 millones de transacciones que se originaban de Estados Unidos mensualmente pasaron a ser de un 75% de transacciones en efectivo a prácticamente un 63% más o menos en transacciones en efectivo. Sin embargo, hay un cambio en el uso de cuentas bancarias, el uso de plataformas como PayPal,
Zoom, Remitly, etcétera, y eso tuvo un efecto muy importante durante la pandemia. Es un método de lidiar con el distanciamiento social. En América Latina, las transferencias también aumentan, las transferencias a depósitos, a cuenta, aumentan gradualmente, pero se nota un cambio que identifica una lección aprendida a los que envían y a los que reciben. En países de Centroamérica, por ejemplo, las transferencias a depósito a cuenta en el país receptor era menos de un 10%. Y sin embargo, a este año, en julio del 2021, estamos hablando de más de un 20% de transacciones que se están recibiendo a cuenta. Esto hay que ponerle un número. Estamos hablando de, por ejemplo, un país como El Salvador tiene 1 millón de transacciones mensuales, 200.000 hogares están recibiendo transferencias en depósitos a cuenta. Otro fenómeno importante sobre esta tendencia tiene que ver con que hay una curva de aprendizaje, tanto entre el que envía y el que recibe, del valor agregado que estas transferencias están teniendo, no solamente para la economía del hogar, pero para las finanzas del hogar. En particular, entendiendo y racionalizando un poco más el significado de recibir las transferencias electrónicamente de cuenta a cuenta. Y esto pues tiene efectos a diferentes niveles. Uno de esos niveles tienen que ver con que pues el uso del dinero electrónicamente o la disminución del efectivo aumenta la disponibilidad del ingreso y eso como resultado aumenta tu capacidad de ahorro. Nosotros hemos visto en proyectos que tenemos en América Latina que cuando las transferencias se realizan a cuenta o billetera móvil, etcétera, la capacidad de ingreso disponible aumenta en más de un 16%. Entonces, la gente se va dando cuenta de la importancia de ir recibiendo su dinero en cuentas electrónicas. Entonces, este fenómeno ha sido fascinante, una tendencia que posiblemente va a continuar en esa dirección. Hay obstáculos, obviamente, que los podemos discutir. Sin embargo, lo que esto refleja es que el mundo de las remesas es dinámico. Y para concluir, hay algunas observaciones importantes que hacer. Uno es que la tendencia de las remesas es probablemente que continúe en un fenómeno ascendiente, no con las tasas de crecimiento como las que se han observado recientemente, pero sí en tasas de crecimiento saludables de más del 6, menos del 10%. Am, es un, en el 2020 fue prácticamente el único indicador macroeconómico positivo. Am, y en tercer lugar, eh, el tema importante de esto tiene que ver que las políticas de los estados todavía necesitan introducir estrategias de inclusión financiera asociadas con las transferencias de dinero para profundizar el desarrollo económico de estos países. Este es un tema clave, especialmente que la migración continúa, no se detuvo. De hecho, las tendencias en el 2021 muestran un fuerte movimiento migratorio desde varias partes de América Latina al resto del mundo, pero especialmente a Estados Unidos. Y es una situación que probablemente cambie poco. A nivel global, la demanda de mano de obra extranjera calificada va a crecer y los países latinoamericanos se van a tener que ir adaptando a esa tendencia y a esa demanda. Entonces, en ese sentido, el envío de dinero pues es ubiquitous, es intrínseco en este mundo global y probablemente la metodología de envío va a ser de vital importancia para el mercado, así como para el desarrollo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. En especial, me deja claro el panorama de los determinantes de los flujos de remesas durante la presente crisis, así como el cambio gradual que se ha presentado en el método de envío de los migrantes tendiente hacia mecanismos digitales. Sin duda, esto permite explotar las ventajas de los avances en fintech y digitalización para fortalecer los canales operativos de los flujos transfronterizos, como es el caso de las remesas que envían los migrantes. Muy bien, ahora quiero dar la palabra a Inmaculada Martínez Zarzoso.
quien es profesora en las universidades de Göttingen, y Jaime Primero, ella también preside el grupo de Ciencias Sociales, Economía y Derecho del consorcio ELITE. Inmaculada, tienes la palabra. Gracias. Bueno, como os decía, como quería decir, primero agradecer la invitación y también a mis coautores por el gran trabajo en equipo que han realizado, Adriana, Luis y Felicitas. Lo que voy a presentar es un trabajo donde hemos tratado de estimar cuál ha sido el impacto de las medidas gubernamentales sobre las remesas enviadas a 10 países de América Latina desde todo el mundo durante la crisis del COVID-19. Como ya se ha comentado y no voy a incidir en ello, las remesas se desplomaron en el segundo trimestre del 2020 con la expansión global del COVID-19 y las medidas de contención también se extendieron y de confinamiento y también a los viajes y al transporte nacional e internacional. Y también se produjeron una serie de medidas gubernamentales que tendían a apoyos económicos, apoyo a los ingresos y también a la condonación de deudas. Las estimaciones del Banco Mundial, en principio, para todo el año preveían una caída. Ya se ha nombrado por parte de los que me han precedido en las presentaciones que lo que ha pasado ha sido, en cuanto a los envíos a Latinoamérica, un aumento del 6%, por lo tanto ese pronóstico no se materializó y lo que hemos visto es que los flujos se han recuperado con rapidez y siguen creciendo. En concreto, aquí vemos esta evolución de las remesas. Estos son variaciones interanuales con datos trimestrales y vemos esta evolución donde se ve esta forma de V y esta recuperación tan rápida de las remesas, donde solo en este segundo trimestre del 2020 se observan caídas muy importantes, pues sobre todo para algunos países como Bolivia o como Paraguay, pero para otros casi nada, como por ejemplo para México. Entonces vemos que esta recuperación, vemos que se vuelve ya a estar en positivo en cuanto a variaciones interanuales en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre la mayoría de los países, con solo dos excepciones que serían Paraguay y Perú. La motivación de este trabajo ha sido ver en la actual crisis si, aparte de los factores tradicionales que sirven para explicar los envíos de remesas a nivel macroeconómico, en qué medida han influido también todas las respuestas gubernamentales que se ha dado a la crisis COVID. Y en concreto, por un lado tenemos las medidas de confinamiento y restricciones y por otro lado tenemos las medidas de apoyo económico. Entonces, en la actual crisis claramente es diferente, eso también se ha comentado ya, tampoco voy a incidir demasiado. Se haya dicho que en este caso ha sido como un coma inducido de la economía, por lo tanto, la actividad económica ha parado de forma forzada y esto ha sido bastante distinto a la crisis del 2008-2009. Pasando a los canales de envío de remesas, aquí simplemente decir que todas estas medidas de confinamiento, toque de queda, cierre de medios de transporte, cierre de lugares de trabajo, han hecho también, han llevado a un cambio en el modo en el que se envían las remesas. Y se ha pasado, en parte, de enviarlas en efectivo a enviarlas por modos electrónicos o bancarios. También se ha dicho y los canales informales probablemente ya no era posible enviarla por medio de viajeros porque estaba la movilidad restringida y todo eso ha cambiado la dinámica. Como apoyos positivos tenemos las medidas de apoyo financiero, alivio de deudas y estímulo fiscal, pero también aumentos de desempleo y caídas iniciales en el ingreso por no poder
realizar la actividad productiva en parte, pues esto ha llevado a que se compensen de alguna manera estas dos fuerzas. Aquí vemos el origen y destino de las remesas para nuestra muestra. Como se puede ver perfectamente, Estados Unidos es el más importante en nuestros 10 países de destino dentro de del volumen de remesas, seguido de Argentina y España. Argentina es el más importante dentro de la región, pero también Chile y Brasil son importantes, así como también Costa Rica. Y como se ve, muchos de los envíos de Estados Unidos sobre todo se hacen a México y a Centroamérica, pero también a otros países. Hay bastante diversificación y en España también vemos que hay mucha diversificación en los envíos, no tanto así desde Argentina, donde los principales destinos son los países más cercanos, Paraguay y Bolivia. Pasando a los índices de medidas económicas y índices de contención, estos gráficos los hemos elaborado nosotros con datos de la Universidad de Oxford, que presenta el rastreo de respuestas gubernamentales al COVID, y vemos cómo en la parte izquierda están los gráficos para los países de Latinoamérica, en la parte superior de medidas económicas de apoyo y en la parte inferior de medidas restrictivas. Vemos el pico en el segundo trimestre del 2020, tanto en la parte de abajo como en la de arriba, pero vemos que también hay variación suficiente entre países receptores y principales países que envían remesas para poder realizar una estimación empírica, que es lo que hacemos en este trabajo. No voy a nombrar demasiado del marco teórico, simplemente nosotros vamos a centrarnos en los determinantes macroeconómicos que tienen variabilidad a corto plazo, variabilidad trimestral, dentro de los cuales las tasas de interés del Producto Interior Bruto y también las tasas de desempleo son los que utilizamos. Y un poco también en el trabajo tratamos de diferenciar entre los motivos, si los migrantes envían remesas por motivos de altruismo o de interés personal. Pasando a la estrategia empírica, lo que hacemos es estimar un modelo de gravedad ampliado con un método estadístico que, según los trabajos de comercio internacional, es el más apropiado. Y en este sentido tenemos como variables explicativas, como ya he dicho antes, el PIB, los tipos de cambio y como medidas adicionales, y esta es la novedad del trabajo, las medidas de contención, stringency, y las respuestas económicas. Después también controlamos por heterogeneidad inobservable utilizando métodos econométricos de datos de panel. Nuestra muestra es desde el primer trimestre del 19 hasta el cuarto del 2020 y ya he dicho anteriormente cuáles son los países que contiene la muestra. Los principales resultados, simplemente decir que se observa que en cuanto a nuestras variables, digámoslo así, de interés, las medidas de soporte económico no presentan significatividad en esta tabla que os presento yo ahora mismo, pero sí que hemos obtenido en otros resultados, en otros modelos donde el PIB lo introducimos con diferentes lags, es decir, 2 periodos de retardo o incluso más, entonces sí que pasamos a obtener un efecto positivo en las medidas de soporte económico en el país que envía las remesas. Aquí vemos que no es significativo, ya digo, en otros casos sí que lo es, pero importante es que las restricciones de confinamiento, así como las restricciones de movilidad, han tenido un impacto negativo en las remesas cuando controlamos por todo lo demás. Y esto ha podido ser debido a la imposibilidad de acceder a los canales para recibir las remesas en efectivo. Ya digo, puedo incidir más en las estimaciones si tenéis preguntas después, pero dadas las limitaciones del tiempo, paso a concluir. Nuestros principales resultados son que las medidas de contención en los países receptores de remesas han tenido un impacto negativo sobre las remesas cuando controlamos por todos los demás factores y, por lo tanto, esos confinamientos y restricciones de transporte han imposibilitado en parte el ir a recoger físicamente las remesas. También el PIB en los países receptores está significativamente asociado
con las remesas, y aquí encontramos que el signo de GDP del PIB es positivo, por lo tanto un aumento implicaría un aumento, o una disminución, como ha sido lo que ha sucedido, iría asociada con una disminución de las remesas, tal vez por el interés personal de los migrantes que se envían con motivos de inversión. En un periodo de recesión probablemente pues, no están tan dispuestos a remitir como lo harían en otros casos, habría remesas. La depreciación de las monedas en los países receptores, cuando miramos al tipo de cambio, sí que ha conllevado un aumento de las remesas más que proporcional, y aquí operan tanto los motivos de altruismo como de interés propio. Mientras que, por otro lado, las variaciones en el PIB en los países que envían las remesas no parecen estar significativamente asociadas a variaciones en los envíos, pero tampoco lo está la tasa de desempleo en estos países, pero claramente aquí estamos trabajando en ello, porque cuando estimamos, por ejemplo, tomando como variable dependiente remesas per cápita, entonces sí que obtenemos que las medidas económicas en los países que envían las remesas han tenido un efecto positivo sobre los envíos. Y concluyendo, el crecimiento económico en los países receptores, es decir, una mayor estabilidad económica y entrar en la senda de crecimiento junto con la debilidad de sus monedas, podría dar un impulso a las remesas. Pero dado la lentitud en el proceso de vacunación que estamos observando, las mutaciones del virus y todos los problemas en los países de Latinoamérica para el acceso a las vacunas, puede que nos lleve a alguna otra ola y a más medidas de contención y cierre, aunque probablemente la dinámica de las remesas y el hecho que se ha cambiado de efectivo a métodos electrónicos también puede un poco compensar este problema. La limitación de nuestro trabajo es que tenemos 2 años con datos trimestrales, y claramente sería también interesante extenderlo hacia adelante cuando tengamos más datos disponibles. Muchas gracias por su atención y estaré encantada de recibir sus preguntas. Muchas gracias, Inmaculada, por tu presentación sobre el estudio que han estado desarrollando, el cual muestra resultados interesantes sobre los determinantes de los flujos de remesas hacia la región durante la crisis. Estos resultados, sin duda, son muy importantes en términos de que alimentan la discusión sobre estos determinantes. Finalmente, quiero dar la palabra a Aldo Hefner. Él es director de medición económica del Banco de México. Él nos dará su visión desde su cargo en el Banco Central, digamos, basado fundamentalmente en la experiencia de la economía mexicana. Aldo, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenas tardes. No sé si me alcanzan a escuchar y si alcanza a ver la presentación. Perfecto. Sí, muy bien. Sí. Gracias, gracias por la invitación, gracias a los organizadores del FLAR y del Banco de España. Yo traigo varias datos. Una de ellas. Inicio con la pregunta sobre la comparación del episodio de la pandemia. Bueno, debo iniciar diciendo que me pidieron responder 2 preguntas. Una es qué tan diferente ha sido con respecto a lo acontecido la crisis actual comparada con la crisis financiera global, y la segunda pregunta es qué tan contracíclico ha sido el papel de los flujos de remesas durante la crisis de COVID. Yo inicié entonces con la pregunta sobre la comparación del episodio de la pandemia con la crisis financiera global. Como vemos en la primera 2009, las remesas recibidas por México se vieron fuertemente afectadas, disminuyendo desde un máximo previo de unos 26,000 millones de dólares a un nivel de alrededor de 21,000 millones de dólares el año siguiente, y recuperando sus niveles precrisis hasta 2017. Con este antecedente, al inicio de la pandemia se tenía lo peor para este tipo de flujos ante el cierre de las economías y la caída de los ingresos. Ya decía Inmaculada las proyecciones que traía el Banco Mundial. Sin embargo, esto no sucedió, y no solo las remesas no cayeron, sino que incluso crecieron más de 10%. Como vemos en la segunda gráfica, este incremento, aunado a la caída del PIB, llevaron a que como porcentaje del PIB los ingresos por remesas repuntaran a 3.7%. Y bien, también como se mencionaba, habrá países que reciben como proporción del PIB una cantidad mayor de remesas. Para México, pues de todos modos hubo un incremento importante que proveyó un soporte para diversos hogares y que también contribuyó al importante superávit de cuenta corriente que se reportó en 2020 y que podemos observar en la tercera gráfica, y que particularmente compensó la pérdida por ingresos en otros rubros que se vieron afectados, como el de turismo, por ejemplo.
A pesar de lo que esperábamos en los primeros meses de la pandemia, ahora podemos decir que esta crisis fue diferente. Como vemos en la primera gráfica, la primera gran diferencia fue el hecho directo de que, como ya mencionaba, las remesas no cayeron, sino que aumentaron. En la segunda gráfica vemos el comportamiento del tipo de cambio. Las depreciaciones del tipo de cambio suelen impulsar el envío de remesas, cuando menos al momento inicial de la depreciación. También ya lo mencionaba Inmaculada. Posiblemente porque quienes envían remesas quieren aprovechar el poder de generar más pesos por cada dólar de envío. Eso sucedió en 2008 y también pudo haber contribuido al principio de la pandemia, en marzo de 2020, a que las remesas crecieran hacia México. En el caso de la crisis financiera global, la depreciación fue permanente, mientras que en el episodio actual la depreciación se ha ido deshaciendo gradualmente, cuando menos hasta ahora. Una de las diferencias más importantes la podemos ver en la última gráfica, que muestra el comportamiento de la producción industrial en Estados Unidos como proxy de la actividad económica en ese país. En la crisis financiera global, el choque fue fuerte, pero tardó en propagarse hacia otros países y hacia otros sectores, y también fue prolongado, de tal forma que el inicio de la recuperación también tardó en materializarse. En esta ocasión, el choque fue uno de salud y no económico o financiero. En particular, con los cierres de diversas actividades alrededor del mundo, tuvimos una caída súbita y sincronizada de la actividad, pero también hubo una reapertura poco tiempo después que, si bien ha sido diferenciada entre sectores, ha implicado que la recuperación de la economía de Estados Unidos se esté dando más rápido que en la crisis financiera global. Si bien son varios los factores que podrían haber influido en que las remesas mostraran no solo resiliencia, sino incluso dinamismo, creo que la principal diferencia fue la rápida respuesta de política económica que se implementó en Estados Unidos, que para el caso de México es el país de donde proviene alrededor del 95% de las remesas que recibe, siendo a su vez los estados de Texas y California los de mayores envíos. Aquí, antes de hablar de la respuesta de política, me gustaría introducir un aspecto más de tipo estructural que pudo haber contribuido a la resiliencia del envío de remesas desde Estados Unidos hacia México y que tiene que ver con los cambios que la población de origen mexicano ha experimentado a lo largo de los años en Estados Unidos y que se muestra en la gráfica de la derecha. La fracción indocumentada ha disminuido y la fracción de documentados, naturalizados o nativos ha ido en aumento, de modo que muchos de ellos son elegibles para recibir apoyos económicos en ese país. Si bien se podría esperar que nuevas generaciones dejaran de enviar remesas a México, me parece que la relativa cercanía geográfica ha permitido a las familias mantener fuertes lazos en los dos lados de la frontera, lo que ha apoyado la continuidad de este tipo de envíos. Ahora sí, en términos de política económica, aunque el choque de la pandemia llevó a un salto abrupto en la tasa de desempleo, por ejemplo, la rápida respuesta de apoyo fiscal que se dio en esta ocasión no solo implicó que se otorgaran estímulos directos y una expansión de los beneficios de desempleo, sino que también se amplió la elegibilidad para que algunos trabajadores que normalmente no podrían haber recibido este tipo de beneficios, como algunos trabajadores por cuenta propia, los pudieran recibir. Con ello, algunas estimaciones sugieren que el apoyo recibido en algunos casos superaba más del 100% del ingreso promedio semanal de un trabajador inmigrante mexicano en los principales estados emisores de remesas. De modo que, a pesar del choque de la actividad y el empleo, muchas personas pudieron mantener sus ingresos. Además, a esto hay que agregar que muchos otros no dejaron de trabajar al estar ocupados en actividades esenciales. Así, de manera de resumen simple, diría que para la primera pregunta, a diferencia de las crisis previas, en muchos casos se mantuvieron condiciones para sostener el envío de remesas, y a eso sumamos el deseo de muchas familias en Estados Unidos de apoyar a sus familias en México, tanto por el choque económico como por el choque de salud. Se puede explicar buena parte del comportamiento de los envíos de remesas a México. Además, ya más recientemente, algunos de estos factores de apoyo se han mantenido y han sido complementados por la reactivación de la actividad económica en Estados Unidos, particularmente en sectores como los de servicios y de construcción, lo que ha contribuido a que los envíos se mantengan en niveles históricamente altos. Ahora paso a la segunda pregunta. Aquí, para este conjunto de láminas, voy a presentar unas estimaciones que trabajó el área de economías regionales del Banco de México. Inicio simplemente haciendo notar que, si bien la recepción de remesas se da en todo el país, buena parte se concentra en la zona del Bajío, que es la zona marcada en azul en el mapa que ven, y que corresponde principalmente a la región centro-norte, según la división que hacemos nosotros del país. En esta tabla, en el primer renglón, lo que quisiera resaltar es la participación de las remesas en los ingresos de los hogares por región, y vemos que es mayor en la región centro-norte, seguida por la región sur, que también es la región de menores ingresos en general en México. El segundo renglón muestra que el incremento en las remesas durante 2020 fue generalizado por estas regiones, con incrementos desde 9% en el sur hasta 14.6% en el norte.
Ahora pasando ya a algunos resultados sobre los efectos de los incrementos de las remesas sobre el consumo y sin entrar en detalle sobre la metodología, solo les diré que los ejercicios buscan estimar justamente la contribución del crecimiento de las remesas al consumo de los hogares a nivel regional con base en un modelo de matrices de contabilidad social. Del lado derecho tenemos los efectos estimados en el consumo que se explica por el incremento de remesas. Las diferencias entre regiones obedecen tanto a los incrementos diferenciados en los flujos de remesas recibidos por cada región, como a los diferentes efectos multiplicadores sobre el consumo de los hogares, también en cada región. El mayor efecto lo vemos en la región centro-norte, que como comentaba anteriormente, es la que concentra la mayor cantidad de remesas, y el menor efecto se ve en el norte, cuyo ingreso promedio tiende a ser más alto y depende menos de las remesas. Para poner un poco más de contexto a este resultado, en la segunda gráfica se tiene el comportamiento observado del consumo comparado con un contrafactual en el que se supone que las remesas no hubieran crecido respecto del año anterior. Enfocándonos en el último par de barras que se refieren al resultado para el total nacional, tenemos una caída del consumo observado de 10.6% en 2020, la cual se estima hubiera sido de 11.6% en ausencia de las mayores remesas. Es decir, con o sin remesas, el golpe al consumo causado por la pandemia fue masivo. Sin embargo, también podemos decir que las remesas ayudaron a amortiguar ligeramente este golpe, cuando menos en el nivel agregado. Los resultados anteriores dan una idea del impacto del hogar promedio. Sin embargo, sabemos que los efectos pueden ser distintos dependiendo de la posición del hogar en la distribución del ingreso. Entonces aquí, del lado izquierdo, en la gráfica del lado izquierdo, mostramos las estimaciones las estimaciones que sugieren que los ingresos por remesas han significado un soporte más importante para el consumo de los hogares de los quintiles 2 y 3 en todas las regiones, con excepción de la región centro-norte, donde son los hogares más pobres, es decir, los del primer quintil, los que han resultado más beneficiados por el aumento de remesas. Ya de manera más especulativa, la gráfica de la derecha muestra las estimaciones de qué sectores podrían haber captado una mayor participación del incremento total del ingreso por la venta de bienes y servicios, aunado al incremento o resultado del incremento de las remesas. Aquí no entro en detalle y digo de manera especulativa, considerando que la pandemia y las restricciones de operación a diversas actividades ocasionaron cambios en los patrones de consumo de bienes y servicios que no se pueden capturar con esta metodología. Entonces, para concluir con la segunda pregunta sobre el papel contracíclico de las remesas, diría también, a manera de resumen, que los resultados enfatizan la importancia de las remesas para explicar diferencias en los patrones de consumo regional y recalcan el papel contracíclico que han tenido durante el periodo de la pandemia. Los resultados en general muestran que el creciente flujo de remesas durante 2020 contribuyó a mitigar en cierto grado la caída del consumo privado, sobre todo en los 3 primeros quintiles de la distribución del ingreso. Y creo que con eso concluyo para entrar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Aldo, por tu intervención, la cual nos ilustra un caso importante dentro de la región, como es el caso mexicano, a raíz del importante flujo de remesas que provienen especialmente de los Estados Unidos. Es de interés el análisis y las cifras que nos muestras, que ilustran el efecto de los apoyos económicos en los Estados Unidos y su relación con los flujos de remesas. Dado las buenas intervenciones iniciales, han surgido varias preguntas e inquietudes, para lo cual doy la palabra a mi colega Javier para que modere esta parte, digamos, del webinar. Muchas gracias. Adelante, Javier. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por las presentaciones tan completas, ¿no? Yo creo que y agradezco también a la audiencia que ha mandado preguntas también por adelantado. Creo que muchas de las preguntas que se habían mandado han encontrado respuesta, pero también han quedado muchos elementos o bien sin tratar o bien que realmente los ponentes nos han puesto claves en las que vale la pena profundizar. Déjame que organice esta parte de la discusión como en tres bloques de preguntas. Entonces voy a ir lanzando preguntas y os doy la palabra a los ponentes. Básicamente
querría incidir un poco más en este, primero, en este comportamiento diferencial de las remesas en esta crisis, las particularidades, este carácter contracíclico sobre el que comentaba ahora Aldo, y algunos elementos particulares que nos permitan entender esa diferencia, y también profundizar un poco más en la heterogeneidad entre áreas, América Latina versus otros. Esta sería una primera parte. En una segunda parte os voy a lanzar alguna pregunta sobre, abundando, ¿no?, en un tema que habéis tratado también algunos, más en la cuestión de pagos digitales, costes de las remesas y en qué medida esto se puede extrapolar. Y al final, para cerrar, también querría que marcamos un poco agenda o tendencias de futuro para entender mejor y darle a la audiencia pues, cuáles, como veis vosotros, las principales claves para entender, ¿no?, este fenómeno mirando hacia adelante. Entonces, por ser un poquito más específico, ¿no?, en este primer bloque del comportamiento cíclico y las particularidades en esta crisis. Aldo, has tratado las razones que de alguna manera permiten explicar, en el caso mexicano, pero posiblemente tiene una lectura general, ¿no?, esta resiliencia, ¿no?, en esta crisis, ¿no? La duda que me quedaba cuando comentabas y ponías evidencia bastante sugerente es cuánto de extrapolable puede ser este cambio de comportamiento, ¿no?, esta situación contracíclica versus lo habitual, ¿no?, que es una situación procíclica en la que tienes un efecto negativo del ciclo económico. Esto incide negativamente en las remesas. Cuando uno piensa en crisis futuras más estándar, o puede haber habido puedes anticipar algún cambio de comportamiento. Y por ser más específico dentro de esta pregunta, no sé si en parte la resiliencia o no, o la falta de resiliencia, a lo mejor en algunos casos, tiene que ver también con el tipo de ocupación de los migrantes. En ese sentido, has hablado de algunos sectores donde se concentran, en este caso, migrantes latinoamericanos que trabajan en Estados Unidos. Y la pregunta concreta sería en qué medida o cuál es la importancia relativa que das a esa resistencia el hecho de que posiblemente muchos de los empleos estaban concentrados en sectores que tú mismo has calificado de esenciales, versus la posibilidad o la imposibilidad de que algunos de estos trabajos se pudieran realizar en remoto, que ha sido un factor de suavización de rentas en otras geografías, ¿no? Esta sería una primera pregunta. Enganchando con esta, y paso a Emmanuel, si queréis voy a ir como increpando un poco a cada uno, siguiendo un poco con este tema sectorial. Querría, si nos puedes dar alguna pista sobre elementos diferenciales en el comportamiento de las remesas de América Latina respecto a lo que se puede haber observado en otras regiones del mundo, ¿no? Entiendo que, bueno, vosotros tenéis el foco en la región, pero ¿qué elementos resaltarías como elementos diferenciales? Lo cual también es importante de cara a pensar hacia el futuro, ¿no? En tercer lugar, y paso a Inmaculado, voy a lanzar una pregunta a cada uno de estos bloques y para agilizar un poco. Cuando comentabais, estaba claro, digamos, que en este elemento, en esta diferenciación, esta vez con respecto a crisis anteriores, ha tenido que ver, pues, digamos, el tipo de crisis, pero también la respuesta de las políticas económicas. Y tú, Inmaculada, has incidido en la respuesta de las políticas económicas. Entonces, no sé si dentro de este estudio, otros estudios que has hecho o tu lectura un poco de la heterogeneidad de medidas que ha habido de estímulo en distintas áreas, ¿de qué medida esto puede haber afectado digamos, a los fundamentales detrás de estas transferencias que son las remesas? Y en particular, la pregunta más directa, si quieres, Inmaculada, es, en el caso de Estados Unidos, el apoyo en particular de política fiscal a las rentas de las familias, ¿no?, digamos, de los trabajadores, ha ido más por cheques directos, a pesar de que digamos, en un mercado de trabajo más flexible, mientras que en Europa ha predominado el mantenimiento de empleo, ¿no? Entonces, que por supuesto ha afectado a migrantes que estaban trabajando en sectores que se han visto beneficiados por esto. No sé si puedes incidir algo más en la posible heterogeneidad o en el papel de estas políticas de apoyo de rentas sobre los flujos de remesas y si tienes alguna pista para explicar heterogeneidades entre áreas, ¿no? Y finalmente, en este bloque, Manuel, claro, esta resistencia de las remesas, que en parte tú lo has mencionado, ¿no?, un elemento que es muy interesante, ¿no?, en parte relacionado con esta acumulación, con este stock de ahorro, ¿no?, como elemento de cobertura frente a un riesgo de crisis, ¿no? De hecho, el desarrollo del ahorro
está siendo, ¿no? Digamos, un elemento importante, ¿no? Dentro de la macro de esta crisis con la perspectiva de cerro forzoso. Pero tú mencionabas el hecho del ahorro acumulado, del hecho de que los migrantes han aprendido, han ahorrado, y esto ha permitido también suavizar, ¿no? Independientemente de estos otros elementos que habéis puesto todos encima de la mesa. Entonces aquí, al margen de pedirte si podías abundar un poco en la importancia relativa que tú crees que este ahorro acumulado, digamos, este ahorro preventivo, ¿no? de precrisis versus la particularidad de la crisis puede haber jugado en este episodio, sería un poco el primer matiz de la pregunta. Además, querría ponerte una pregunta del público que lanzaron, y es que en qué medida, dado esta estabilización, ¿no? de las remesas, pueden cumplir estas remesas el papel como de renta vitalicia para varios países de la región, ¿no? En la medida en que hay mecanismos que nos permiten visualizar a futuro que puedan ser más estables. Y os paso la palabra por orden, ¿queréis? Gracias. Gracias. Aldo. Nada más quisiera precisar la pregunta que me hiciste. Era un poco ver cómo las diferencias de poder trabajar a distancia o en la parte presencial podrían afectar el envío de remesas. ¿Así la debo interpretar? Efectivamente, tú has puesto mucho énfasis en el hecho de una cierta concentración en sectores esenciales. También es cierto que el hecho de que se haya podido trabajar en remoto también puede ser importante para el mantenimiento de las rentas, ¿no? Además, como este elemento. Sí, yo creo que ahí es una cuestión de que tenemos que aprender y entender más los casos. Creo que hubo mucha heterogeneidad, pero que en general, digamos, si trabajabas en un trabajo, en un sector esencial, pues mantuviste el ingreso, enfrentando los riesgos respectivos, pero mantenías el trabajo. Otros habrán quedado sin empleo, pero tuvieron acceso a los apoyos fiscales, ya decías, apoyos directos en efectivo, y algunos otros pues podrán haber seguido trabajando de manera remota. Creo que en este caso una comparación interesante sería, por ejemplo, la diferencia entre los ingresos que se recibieron de California y de Texas, que tomaron políticas un tanto distintas. Digamos, en general, al principio de la pandemia todos pusieron restricciones, pero la salida y la extensión de las actividades afectadas por la pandemia fueron muy distintas en los dos estados. Algunos, por ejemplo, en Texas fue en general más abierto y permitió que la actividad continuara un poco más continua que en California. Sin embargo, de ambos tipos de estados pues siguieron llegando los incrementos fuertes de remesas hacia México. Entonces, creo que todo este tipo de diferencias tuvieron o jugaron algún papel para la resiliencia, y que todos fueron en general a pues, tratar de mantener el envío, los ingresos que permitieron los envíos a remesas. Además del último punto que ya tocaba para Emanuel, que es, pues algunos habrán consumido sus ahorros, pero que de todos los habrán utilizado para apoyar a sus familias en sus países de origen, dada la naturaleza de la crisis, que no solo fue económica, sino muchos también fue de altos gastos de salud. Me detengo ahí. Gracias. Emanuel, si quieres. Sí, bueno, gracias. Con respecto al crecimiento de las remesas, si uno pensaba, la pandemia no sabíamos mucho de nada, pero en los inicios las estimaciones decían que las remesas podían caer alrededor del 20% en el 2020, en el año 2020, debido a la crisis. Pero después de ahí uno ve que en el caso de Latinoamérica, la reducción de remesas aumentó un 6,5%. Entonces, no es 6,5 o 5,6, uno de esos dos números. Entonces, las predicciones no han sido tan acertadas, pero Latinoamérica aumentaron, pero en Asia o en África las remesas disminuyeron entre el 8 y el 9%. Entonces, hay una diferencia de comportamiento, también hay una diferencia de la fuente, del lugar donde viene, y el tema de Estados Unidos con sus políticas contracíclicas me parece que podría explicar un poco más esta diferencia. Por el sesgo de donde vengo, de donde trabajo, el tema de los migrantes venezolanos, nosotros le preguntamos a los migrantes venezolanos viviendo en Ecuador y en Perú si mandaban más o menos remesas después debido al COVID, y el 80%, si no me equivoco, del total de los migrantes reportan mandar mucho menos remesas debido al tema del COVID. O sea, hay ciertas cosas que uno ve a nivel agregado y otras cosas, obviamente, cuando uno trabaja en cada uno de los sistemas migratorios,
pueden tener resultados diferentes, entonces es importante no perder, digamos, porque Estados Unidos es tan grande, uno pierde los impactos de algunos procesos migratorios mucho más pequeños, no más pequeños, pero menos estudiados como es el venezolano, así que es importante mantener el número grande, pero también los números chiquitos y entender los procesos dentro de cada uno. También, como decía Manuel, el tema de los nicaragüenses en Costa Rica, o sea, hay que pensar en distintas cosas porque hay distintos impactos, depende del origen y el destino. Inmaculada, sobre las políticas. Sí, muchas gracias por la pregunta. En cuanto a las respuestas económicas heterogéneas, sí, por supuesto, todos sabemos o hemos oído hablar de los cheques directos y yo pienso que, aunque no podemos directamente estimarlo con nuestro modelo, claramente podemos hacer que sean los efectos heterogéneos para grupos de orígenes de las remesas. La verdad es que no lo hemos hecho, pero es interesante, será interesante hacer este ejercicio. Mi impresión es que los cheques directos crean un poco la impresión de que se tiene más dinero. Si se mantiene el empleo, pues se mantiene, pero no se observa que tu cuenta corriente aumenta. Y yo pienso que la capacidad que la reacción, en todo caso, al envío de remesas puede que sea más inmediata en el caso de recibir cheques directos que en el caso de simplemente mantenimiento del empleo, donde simplemente se mantiene un flujo de reservas que se ha ido seguramente enviando a la familia ya por costumbre o por obligación, etcétera, etcétera, mientras que la recepción de cheques directos y ver que tu cuenta corriente aumenta de un día para otro, seguramente ahí el efecto es más bien o contemporáneo en el mismo trimestre o en el trimestre siguiente y probablemente en el caso de otros factores como mantenimiento del empleo, pues seguramente el migrante no recibe o no tiene la impresión de ver aumentado su ingreso. También es importante, quería comentar, que durante el confinamiento, al igual que cualquier otra persona, los migrantes vieron restringidas sus posibilidades de ocio. Y también esto puede llevar a que haya un mayor ahorro y también si se ve que hay más casos de COVID o más problemas en las familias, pues también a enviar más, porque también hemos hecho estimaciones con los casos de COVID y claramente el envío aumentaba cuando había un aumento en los casos de COVID en los países de destino de las remesas. Eso también era un resultado interesante. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, muy interesante. No, efectivamente, la cuestión del ahorro forzoso. Aquí la pregunta es, digamos, ¿cuánto del ahorro venía antes? ¿No? Que era un punto que creo que hacía Manuel antes, ¿no? Y cuánto se debe efectivamente como a esta bolsa de ahorro al no tener estos usos posibles, ¿no? En ocio, en otro tipo de elementos que se canaliza a remesas. Manuel, no sé si Mira, entras yo creo que para este tipo de realidades, es decir, a veces fancy economics no es suficiente, a veces el sentido común es más importante que te permite empezar por todo esto. Eh, lo que ocurre básicamente es una situación sencilla. Hay un aumento que explica la contraciclicidad en términos macroeconómicos del ingreso disponible de las personas. Es decir, uno contaba con una tendencia de una estabilidad del ingreso, viene una crisis, esperabas que se iba a deprimir tu situación económica, pero no se deprime. Y entonces uno empieza a especular, ¿verdad? ¿A qué explicamos eso? Bueno, ya tenía una masa de ahorros. Por ejemplo, los inmigrantes en Estados Unidos tenían una reserva de ahorro de $3,000 en el 2009. En el 2020 ya tenían una reserva de ahorro de $4,000. Ya para empezar estaban en mejores condiciones, estaban preparándose y de hecho estaban preparándose en caso de que fueran a ser deportados. Y viene la crisis y ¡pum! Tenemos una masa que nos permite lidiar con eso. Y segundo, viene la tasa de desempleo, no crece tanto como uno esperaba y de nuevo, pues tengo plata. Te voy a enviar más. Yo creo que lo que María Inmaculada menciona es importante porque de alguna manera hay un elemento emotivo en el cálculo racional de por qué estoy enviando más plata. El tema de los subsidios es un tema fascinante para especular, pero con todo respeto, hay mucha masturbación intelectual al respecto.
¿Por qué? Porque si hubieran tendencias definidas para diferentes países en términos de envío, es decir, uno recibiría más que otro. Sí, 50% de los mexicanos migrantes tienen estatus regular, pero de esos nosotros vimos que solamente la mitad recibió subsidios, subsidio con un promedio de $800, y solamente 15% de ellos enviaron más dinero. Es decir, que hay una diferenciación en toda esta realidad del subsidio. No todos recibieron, por ejemplo, ¿cómo explicamos los guatemaltecos, que son en un 80% irregulares y enviaron, pues, en porcentaje, en tasa de crecimiento tan alta como México? Entonces, yo creo que el sentido común te puede explicar muchas cosas empíricamente y someterlas a prueba. Y una de ellas es que aumenta tu ingreso disponible, te sentís con el impulso de enviar dinero y sí repriorizás. Las remesas pasaron de quinto a cuarto lugar en las prioridades financieras más importantes: renta, comida, obligaciones personales y envío de dinero. Am, Ahora, hay muchas cosas que son difíciles de explicar, muchas complejidades. La pregunta que le hacías a Emmanuel, por ejemplo, las remesas crecieron en Filipinas, cayeron en India, crecieron en Bangladesh, pero astronómicamente. Am, la única región del mundo en donde sí se mira una depresión en las remesas es África, porque su dependencia predominantemente viene de Europa, en donde la Unión Europea sí hay un cambio en el comportamiento en el envío de dinero. Pero aparte de eso, yo creo que pues son tendencias interesantes. Hay mucha complejidad de por medio. Fantástico, muy interesante. Buena reflexión, además de cierre de las otras preguntas. Como vamos regular de tiempo, voy a lanzar un par de preguntas que tienen que ver más con la cuestión de los pagos, digitalización futuro, una ronda corta y cerramos. Pero yo creo que vale la pena incidir en algunos elementos, ¿no? La primera pregunta que os quería lanzar, y bueno, aquí he entrado un poco como queráis, Manuel, Inmaculada, el resto, es sobre los costes de transacción de las remesas, que siguen siendo bastante altas, ¿no? Vosotros lo sabéis, ¿no? ¿Qué factores impiden realmente una reducción significativa de estos costes? Y si puede que todos estos elementos que habéis mencionado o una tendencia mayor a la digitalización pueden realmente acabar bajando este coste o qué determinantes de los que habéis mencionado son los fundamentales para hacer esto, que de hecho incidan de manera material, ¿no? Y en particular, además, ¿cuáles son los límites o los problemas que hay para que este efecto, el uso de todas estas tecnologías digitales, transferencias más bancarización que mencionabas, otro tipo de medios electrónicos, PayPal que mencionaba Manuel, pues sean mucho más masivos cuando uno piensa en estado estacionario, ¿no? Esta sería como la primera pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las barreras que puede haber a este tipo de uso masivo de tecnologías? Y relacionado con esto, corta una segunda pregunta. Claro, puede que esta tendencia que habéis mencionado en varios, ¿no? a esta mayor, digamos, digitalización, si queréis, ¿no? O uso o fuera del efectivo versus frente a otros medios, puede acabar incidiendo en tendencias de alfabetización financiera, bancarización, que de alguna manera sean más permanentes, ¿no? Esto un poco la parte positiva de permanente. Y en el sentido negativo, no sé si pensáis que el uso de todos estos medios va a seguir estando muy penalizado pues, por normativas de mercado, de antiblanqueo de capitales, de financiación del terrorismo o este tipo de barreras, ¿no? Entonces, en general, os pediría que si podéis incidir un poco en elementos que veis que tienen que ver con los costes y con las tendencias de alguna manera o la transformación desde del mundo cash a estos otros elementos que habéis marcado. Muchas gracias. Podemos empezar. Inmaculada, si quieres. Empezamos por ahí. Y en cuanto al coste de los envíos, yo quería comentar que en un trabajo también reciente que hicimos para países en desarrollo, de hecho, el coste de los envíos en Latinoamérica no es de los más caros, estaba en torno al 6 y ha disminuido entre el 8 y el 6% del envío. Y sin embargo, en otros áreas como África subsahariana
y en el este de Asia, ahí sí que los costes son mucho más elevados y claramente un importante determinante de estos costes es cuánta competencia hay cuando se quiere enviar y recibir, cuántos operadores financieros, si pensamos en los medios bancarios o incluso en los medios electrónicos, que aumentando simplemente o facilitando el que haya más operadores financieros que entren dentro de este mercado de envío y recepción de remesas, se podría disminuir el coste y claramente ahí entra también pues la digitalización y la alfabetización en el mundo digital. Cuanto más acceso haya a acceso digital en los países en desarrollo, pues claramente eso facilitará el que se reciban las remesas en forma digital y también por el lado de los migrantes. Hay también algunos estudios de casos concretos donde se ha intentado dar información a los migrantes de cómo pueden, cuáles son los canales para enviar remesas y estudios, creo que eran para algunos estudios del caso para Vietnam en inmigrantes en Estados Unidos, se sacaba la conclusión de que sí, de que todas esas intervenciones en grupos de migrantes, dándoles más información en cuáles son sus posibilidades para enviar remesas, repercutía en un cambio del modo de envío y por lo tanto una reducción en el coste de envío de las remesas, lo que supone un mayor volumen enviado. Por lo tanto, yo creo que digitalización muy importante, educación digital también y luego dentro de los objetivos de desarrollo sostenible está también uno de ellos es la reducción del coste de envío de remesas. Entonces, claramente si los organismos internacionales y los bancos centrales inciden en ese aspecto, yo creo que ahí se puede conseguir mucho liberalizando el mercado de operadores. Gracias. Manuel, ¿cómo lo ves? Pues siguiendo el hilo conductor de Inmaculada, mira, el tema de costos es un tema que se aborda desde una perspectiva eh, generalmente normativa, no empírica ni con datos reales. Y lo que la realidad es que el costo de operación tiene que ver tanto con la estructura del mercado como la estructura de un país macroeconómica. La estructura macroeconómica de un país pobre como Haití tiene una moneda débil y va a ser caro, no solamente caro porque es carísimo vender que alguien te compre goods, pero también el costo de electricidad, de mantenimiento de datos es altísimo. Ahora, el término costo es importante entenderlo cuando uno dice es caro o es alto. ¿Qué quiere decir eso? En términos prácticos, lo que es caro es impagable. En el mercado actual, por lo menos en América Latina, el envío promedio que anda por los $300, la gente está pagando alrededor de un 3%, $7 por la tarifa y unos $2 por el tipo de cambio, por la comisión en el tipo de cambio. ¿Esos costos son impagables? No. Si los comparas, por ejemplo, lo que cuesta mensualmente datos en América Latina, en el Caribe, cuesta $8, $9 pagar por 20 gigabytes de data. Eso es impagable porque el 30% de los centroamericanos y caribeños no pueden agenciarse eso. Entonces, este tema es importante. Definitivamente la educación financiera es clave. Nosotros hemos hecho mucho trabajo de inclusión financiera por una razón sencilla. Las transferencias financieras tienen mayor valor agregado cuando entran al ecosistema financiero. Es decir, cuando el ecosistema financiero te permite capitalizar en tu ingreso y las remesas representan un 50% de los hogares que la reciben. Por lo tanto, en la medida en que vos aumentás la inclusión financiera de las personas, aumentás su ingreso disponible y su capacidad de ahorro. Pero esa capacidad de ahorro no solamente te genera más riqueza por tenerla en el sistema financiero, pero también te permite apalancarla para el crédito. Desafortunadamente hay una ausencia de políticas económicas en los países en desarrollo precisamente sobre ese método de apalancamiento. Pero la educación financiera ha sido un rol muy importante. Nosotros hemos hecho proyectos de formalización del ahorro de quienes reciben remesas y la tasa de conversión es altísima de más de un 30%, generando millones de dólares en ahorro en los hogares receptores. Qué bueno. Emanuel, ¿cómo lo ves? No sé si querías añadir algún elemento en este bloque.
Emanuel, No, ¿algo? yo creo que los comentarios son muy claros y el tema del costos y la referencia a la tecnología también. Y es un tema que es muy importante para la región latinoamericana, que el tema del acceso a la tecnología y el gap tecnológico es muy grande. Entonces no es lo mismo pensar en un migrante viviendo en Estados Unidos a un migrante viviendo, no sé, en Colombia o Ecuador. Todo el tema del acceso a poder mandar de forma digital recursos. Gracias. Aldo, por la experiencia mexicana, ¿algún elemento, alguna clave adicional? Bueno, uno, digamos, en temas separados, no perdería el punto que hiciste, que, digamos, con todas las nuevas tecnologías, fintech y demás, pues hay una parte regulatoria que será importante en términos de qué tanto realmente puedan estas tecnologías operar a bajo costo para transferencia de remesas, dadas las dudas que presentan en otro tipo de movimientos de dinero internacional, ¿no? Entonces creo que esa parte todavía está ahí, pero supongamos que sigue, pues que siguen adelante en términos de que haya mayor competencia, pues eso debería ayudar a disminuir los costos, pero creo que regreso a lo que ya comentaron mis colegas, que es la inclusión financiera y la penetración financiera en muchos casos va a ser importante, y esto tanto en el país de origen de la remesa como en el destino. En el de origen, pues que los migrantes tengan acceso a canales formales que sean más baratos será importante, y en la parte de destino, pues también que justamente tengan la infraestructura financiera para poder recibir esas remesas, los destinatarios, ¿no? Porque si no, pues tampoco tiene, a veces como ya se mencionaba, pues el costo es, puede ser muy barato que lo envíes electrónicamente, pero alrededor de donde vivo y recibo mis remesas, pues no hay ningún lugar donde irlas a cobrar, ¿no? Entonces, creo que esa parte de extender los puntos de recepción, y también en la parte de educación, de inclusión financiera, de que las familias y los hogares sepan los beneficios de utilizar estos canales formales y que empujen los costos hacia abajo, será importante. Gracias. Muchas gracias. Pues creo, Carlos, que estamos ya fuera de plazo, casi, ¿no? No sé si quieres cerrar el evento. Muchas gracias a Perfecto. todos. Pues, no, muchas gracias, Javier. Infortunadamente, pues el tiempo lo hemos excedido, pero ha sido muy interesante. Este diálogo, estamos muy agradecidos con Inmaculada, Manuel, Aldo y Emanuel por sus excelentes presentaciones, respuestas y reflexiones. Creo que hemos tenido un diálogo muy fructífero. Es claro que nuestra región ha contado con los positivos efectos de un flujo de remesas que se ha comportado de manera contracíclica. Esto es así por las características tan particulares de la crisis actual y la respuesta de política económica de las economías desarrolladas en este contexto, en un contexto de recuperación, digamos, heterogéneo en las diferentes regiones del mundo. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en este capítulo de Diálogos FLAR junto con el Banco de España e invitarlos a nuestros próximos eventos. Quiero terminar agradeciendo a los miembros de los equipos del Banco de España y del FLAR que estuvieron detrás de la organización del evento, y nos vemos en un próximo webinar y les deseamos un muy buen resto de semana. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.